Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Mi abuelo, que entendemos se llamaba Lorenzo Ló, puede haber llegado tal vez en los años 30 acá a Panamá, hasta que conoció a mi abuela, que era de Coclé, y se casaron. Y era tal su sentimiento de estar en Panamá que él decidió tomar el apellido de su esposa, que era López, se llamaba Magdalena López. Y así nació el uso del apellido López, que lo tiene de hecho, o lo tenía de hecho mi señor padre, Víctor López López, y lo tenemos nosotros. Pero sin embargo, en nuestro cuerpo sigue corriendo aquella sangre china, pero sin ser o dejar de ser panameños. Lo importante es que exista un monumento recordando nuestro trabajo, la contribución, como lo hay también en diferentes culturas, porque el que olvida la historia deja de valorar el trabajo de lo que han hecho los demás. Y esto básicamente era el significado de esto, ¿no? Fue sorpresivo, todos pensamos que no fue de la mejor manera. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa. Agradecido a todos ustedes por estar con nosotros una vez más a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X, donde está nuestro programa. Y muchas gracias por compartirlo en sus propias redes, por dejarnos saber sus opiniones y su participación, que es lo más importante. Recuerdo aquellos tiempos cuando lo hacíamos en José Miguel a las 5, en la exitosa, después que la profesora Dorita de Reina nos dejó el programa, y había muchas llamadas y la gente participaba y tertuliábamos allí. Pero realmente se complica mucho el diario vivir de los desempleados informales porque no tenemos horarios y entonces hay que buscársela a la hora que hay que buscársela, no es a la hora que querramos. Entonces, por esa razón no puedo estar suscrito a un horario establecido para no quedar mal. Y pues implicaba que había que ir a la emisora y ese tranque de ahí de las 5 esquinas en la exitosa era una locura. A veces dejaba el carro yo por allá por Marbella y caminaba allá al edificio de la exitosa porque no había dónde estacionar. Entonces es muy complicado toda esa área a las horas de las salidas y ¿qué va? Yo prefiero estar tranquilito y para eso pues ya está la tecnología. Desde nuestra primera transmisión transatlántica que la hicimos con un RF desde Alemania, transmitiendo la Feria Internacional de Turismo de Alemania, pues comenzamos ya, eso fue en el 2011 por ahí abajo, comenzamos a utilizar la web para transmitir y bueno, gracias a Dios funcionó y mucha gente después de eso comenzó a utilizarlo. Ya las televisoras después comenzaron a utilizarla porque todo el mundo la usaba a lo local allí más o menos con antenitas y eso, pero yo le dije no, pero si esto también funciona, y el ingeniero que teníamos en la exitosa la adecuamos y la probamos y bueno, transmitíamos en vivo con una tremenda señal desde allá, sin necesidad de teléfonos ni nada. Bueno, y eso fue la primera transmisión que se hizo desde RF en internet para radio. Después ya ahora los muchachos, los camarógrafos cargan atrás su mochilita con su transmisor RF de data
para las transmisiones en vivo de televisión, que ha mejorado muchísimo, porque al principio eran muy endebles, tenía mucha latancia, pero ya ahora es mucho más robusta la banda y pues tiene mejor señal, así que deben tener un buen internet dedicado para hacerlo en redes privadas, porque el problema es trabajar con las redes públicas, que ustedes saben, cada antena tiene una cantidad de suscriptores que puede recibir. Estaban en 1000 y dice que las subieron a 5000, pero si hay 5001, el 1 se quedó por fuera, si la están usando los otros 5000 las antenas. Entonces imagínense, están recibiendo KB, no megas, y no hablar de gigas para hacer algo, y entonces no se puede transmitir, y el video requiere mucho recurso. Aquí la pasamos porque estamos haciendo transmisión simultánea en 3 plataformas streaming. Estamos totalmente en vivo en YouTube, totalmente en vivo en Twitter o en la X, y totalmente en vivo en Facebook, porque son las posibilidades de ellos, que es horizontal, se concuadran con nosotros. Pudiéramos hacerlo en vivo también, como lo hacíamos antes para Instagram, pero necesitaríamos otra computadora por el formato de 9:3 que usa Instagram. Y entonces también no es un programa no es un programa de hacer monicascos y de disfrazarse de algo para hacer. No, este es un programa más serio. Entonces realmente necesita un público más selecto. Y esos son ustedes, ese público selecto, y gracias por esa sintonía que nos dispensan a través de las redes sociales, del canal Hispania TV, y los radioescuchas de siempre a través de la gran cadena exitosa. Así que pues muy agradecido por eso. Bueno, en los temas del diario pues tenemos visita de presidentes, qué bueno, y hablar hierbas aromáticas de crecimiento y cosas así. Con el desempleo que tenemos nosotros, pues, y sin ninguna medida para traerlo, creo que es hierba aromática de cualquier pastal por allí. Si alguien se está haciendo un billetón, no sé si es Fiesta Evento o quién, se está haciendo un billetón en la organización, en las pantallas, en esto, en el otro, en el protocolo, porque alguien gana, pero no somos nosotros, ni es mucha gente que conozco que está en eso, ni mi vecino Huicho, ni nadie de esa gente. Todo eso ya tiene su allí, que pasan por ventanilla 14. Pero sí es cierto que es bueno las cumbres y los intercambios de presidentes, pero qué bueno que haya venido el presidente Kass. No sé si ayer alguien fue a la toma de posesión en Honduras, que sale del manto negro que le dejó la presidenta que tuvieron, que fue funesto, esta socialista que estaba allí, que fue Xiomara Castro, creo que se llama. Fue terrible, que ni siquiera el partido llegó al 20% de los votos, y querían robarse las elecciones y querían hacer una serie de cosas, pero bueno, fue investido, y en la ronda internacional tenemos esa noticia para presentárselas a ustedes, porque pasó desapercibido casi esa toma de posesión. ¿Por qué? Porque este fue un presidente bien austero, muy austero, y vamos a hablarlo en la parte internacional para que ustedes pongan en consecuencia algo que nosotros hemos dicho aquí, que dijimos aquí en las tomas de posesión. Pero hablando de lo que hemos dicho en las tomas de posesión y en los procesos de transición, y gracias a todos los que se recordaron de que habíamos dicho eso de Pillín, que no tenía nada que hacer como ministro de la presidencia y que era un error. Bueno, el error está en la cárcel, ahora mismo, está en la DIJ, ahí mismo tiene el cubito que usaba José Raúl Mulino cuando estuvo de inquilino en la DIJ. Le dieron el mismo cubito para que fuera a hacer sus necesidades. Pero ¿dónde está Nito? O sea, quiere decir que Laurentino Cortizo no tuvo participación alguna en nada de esto, y solo el vicepresidente, ni siquiera los viceministros que tuvo, ni nada. Y qué pena, ¿no? Con que estén aquí estos presidentes visitándonos, el de Ecuador, el de Chile, Lula da Silva. Bueno, Lula es pasiero, puede ir a decirle varios tips de cómo aguantar en la cárcel, porque Lula ya
cumplió su condenita ahí en la cárcel y por sus terfugios legales salió, no por inocencia. Entonces ya él sabe cómo es el tejemeneje de estar allá adentro guardando canas. El asunto es que también es un ejemplarizante, ¿no? Y es un mensaje contundente que se manda, aunque esto está en una etapa primaria de investigación y está, como les digo, la presunción de inocencia, sí demuestra que tenemos un ministerio público y un órgano judicial que lleva las cosas hasta allá. Si alguien, por lo menos, miren, toda la plata que se gastó en esto de los buses, que la indemnización de los Diablos Rojos, 300 y tantas personas, no sé cuántas, fueron dejadas absueltas porque el Ministerio Público no pudo vincularlos en el caso sin que existiera la menor duda razonable. Entonces esas personas pues estuvieron en la palestra pública, investigados por el Ministerio Público con sentencias previas de medidas cautelares, y recuerdo muy bien a varios que fueron a la firma de medidas cautelares en el Ministerio Público, donde los tratan como prisioneros y todo eso, y resulta ser que ya en segunda instancia dijeron, no, esto no va, como dice mi ahijadito Khaled allá en Cuba, eso no va. Entonces, ¿cuánta plata se gastaron ahí? ¿Cuál es el informe que tenemos de lo que benefició al país este Ministerio Público? Me acuerdo que alquilaron la arena Roberto Durán, hicieron y deshicieron la logística, todo porque el caso era mucha gente. Y resulta ser que no hay. Fue sin querer queriendo el Chavo del Ocho. No. ¿Y cuántos fiscales fueron destituidos? Porque eso es inmediato. Tú fallas en un caso tan mediático y fracasa, bueno, chao que te vi. Muchas gracias, pero no gracias. Porque no hay consecuencias. Entonces estamos ahora viendo esto de José Gabriel Carrizo, que como les digo, tiene la presunción de inocencia, tiene un tremendo cuerpo de abogados. Para eso, Víctor Orobio, yo el otro no creo que tenga mucho, pero bueno, Víctor Orobio sí, ese es Grandes Ligas, ese está allá en los jardines con Carlos y con los otros abogados que llevan casos con la licenciada McDonald's y todo este cuerpo de Grandes Ligas. Pero realmente el otro que estaba en la Codeco, yo ese sí no tengo mayores expectativas de que tenga ese nivel. Pero estamos viendo un Ministerio Público que supuestamente se atreve. Ahora, que presenten la documentación y que se dé a conocer lo que se tenga que dar a conocer de ese caso, sí. En el sentido de que se le den todas las garantías que están dentro del sistema penal acusatorio. Y por eso creo que con Víctor Orobio va a conseguir muchas cosas, porque ese sí se traga a todos esos fiscalitos. Ese sí sabe y tiene buen verbo del sistema penal acusatorio para llevar este caso. Y en el entendido de que las vinculaciones tienen que ser sin que exista la menor duda razonable y que no estén viciadas, porque tenemos aquí también una doble juzgamiento de la Contraloría General de la República, que manda cautelar bienes sin ser juzgado. ¿Y qué pasó con los juzgados? Entonces hay una serie de cosas y que creo que riñen incluso con las garantías constitucionales que pueda tener una persona que está siendo investigada, porque no estamos hablando de personas condenadas. Y lo que nos separa de las bestias es nuestro raciocinio, y para eso en sociedad tenemos los códigos. ¿Que no me gusta? No me gusta. En algunos casos no me gusta. ¿Ustedes creen que lo que ya uno ha pasado en su vida, porque muchos hablan sin haber pasado por ninguna situación? Cuando yo les hablo de esto no es porque no lo he pasado, lo he pasado. He visto cómo personas con subterfugios quedan impunes.
Yo soy una muestra de que la impunidad en este país se premia y que el mal triunfa. Como un documento oficial con numeración en 2 direcciones de la Caja de Seguro Social desaparece. Con el recibido en Medcom desaparece. Y no se aparece. Y el Ministerio Público no investiga. Ya, eso es todo. Ya desapareció. Bueno, se acabó el caso. Porque será la prueba estrella. Entonces yo sé cómo se cuecen las habas en este país. Y por ese caso y por casos familiares también. ¿Cómo no te puedes defender? Porque si te defiendes eres partícipe y agresor. Y entonces ya no eres víctima. Es una serie de locuras que hay allí, pero que como buen cristiano tengo que respetar, porque ese es el código. Ese es el código. Y tengo que tragar sapo. ¿Por qué? Porque es el código. No tenemos diputados que hagan regulaciones, que presenten nada de esto. Están pensando en el día del sombrerito, en el día del torito. Y esas son las leyes estúpidas que se han presentado y que se siguen presentando consuetudinariamente en la Asamblea para decir, esta ley la propuse yo. Este día de fiesta lo propuse yo. Esta carretera se llama por fulano porque yo lo propuse. O sea, estupideces. Estupideces, más estupideces. Porque no es nada a la concreta. Entonces, este tipo de juzgamientos y linchamientos mediáticos, señores, cálmense. Cálmense, cálmense. Porque están creando todas estas expectativas. Miren el caso de Brecht. Crearon una serie de expectativas y ya se ha descompresionado mucho ese caso. Y están que 4 testigos no vinieron, que no sé quién, que esta prueba no puede ser admitida, etcétera, etcétera. O sea, el camino no está siendo fácil. No era tan fácil como lo vendían en el diario La Prensa. Y tienes que demostrar muchas cosas allí. Y la defensa tiene que presentar también su teoría. Porque lo que presenta el Ministerio Público es una teoría. Si tuvieses la evidencia tangible, como en el caso de los que ya hicieron arreglo de pena, entonces ellos sí, la evidencia los vinculaba estrictamente. Pero hay otros que pueden salir, como los del bus, como los de los Diablos Rojos. Pero es que el Ministerio Público, cuando aquí quieren debatir los casos en estas sentencias previas que le dicen medidas cautelares, porque esa es otra cosa que hay que regular en este país. No puede ser que tengamos sentencias previas que te pongan medidas cautelares inhumanas, aberrantes. ¿Por qué? Porque te tratan como criminal y si tú no estás condenado, pero aquí si a los hijos de la cocinera que no tengan un buen abogado, uno que esté, le meten hasta todas las medidas cautelares una vez por día, tienes que ir a notificarte y así. Y los regaños que dan los funcionarios, tanto del órgano judicial como del Ministerio Público en las sentencias previas, que se le dicen medidas cautelares, entonces eso es contrario al derecho, porque la persona es inocente. El estado de inocencia se pierde el momento que el juez dicta la sentencia, si es condenatoria solamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese resarcimiento, ¿qué pasó? O sea, ya aquí José Gabriel Carrizo quedó manchado. Si tiene suerte y encuentra a un Martinelli que lo busque de parche pegado en unos años en el futuro, pues puede ser un palo loco como José Raúl Mulino y queda de presidente. Pero eso es solamente porque José Raúl también quedó manchado allá, luego salió absuelto sin responsabilidad, 6 meses estuvo detenido. Pero aquí la gente es mala. La gente es mala, porque en la campaña, ¿cómo trataron de utilizar eso? Hasta en el diario La Prensa, de que estuvo vinculado. No estuvo vinculado, porque no se pudo demostrar nada.
Y porque aquí cualquier pelafustán puede acusarte de cualquier cosa. Y el Ministerio Público, en vez de estimar en primera instancia, esto hay que archivarlo, esto es una bobería, no hay ninguna evidencia física. No, arman un caso de la mentira. Y estábamos en el tiempo de Varela y en el tiempo de Kenia Isolda y todo esto. Y ella tenía su personal ya de confianza en Medcom y eran los casos mediáticos. Y así se daban las persecuciones. Y nada más ponía urgente, tramitar urgentemente y agarraban a la gente. Y te venían con mentiras y con esto y lo otro para tratar solamente de que la hipótesis del Ministerio Público surgiera. Pero es un buen mensaje si esta Procuraduría es seria y el procurador es serio y los fiscales que están anticorrupción son serios, entonces también que demuestren esa seriedad en establecer todo el debido proceso y que tenga todas las garantías que se requieren. Pero este caso de las sentencias previas, de las medidas cautelares, es algo que hay que de verdad que está siendo llevado de los cabellos. Y aquí, desde el día que hubo aquella horrible ejecución que se dio en Colón, allá en uno de esos hangares, que eran bunkers, y que mataron a los chicos, y que inculparon a un muchacho que el video de una tienda lo exoneraba totalmente, y que ese pobre muchacho, por el Ministerio Público y por todas estas ñamuras, estuvo 6 meses preso, teniendo totalmente inocente. Yo no sé si la familia metió el recurso, porque es que cuesta mucha plata meter un recurso de resarcimiento. Y sí, hay gente que ha ganado, que el Estado le ha pagado, pero los magistrados entonces en la Corte Suprema ponen unos precios ahí todo irrisorios por los días y todo lo demás. Oye, el día, no, lo más preciado en la vida es el tiempo, que es el que no tenemos y que se nos agota y que cada día que pasa es uno menos que vivimos. Para nosotros los adultos. Para los jóvenes no lo tienen comprado. Los jóvenes no tienen comprado el tiempo. Tú no sabes si tú llegarás a tener 61 años como yo. Tú no tienes ni la menor idea si tú subes la loma. Hay muchos que no han llegado. Entonces, por lo menos ya yo tengo 61. He logrado algo de llegar a los 61. No tan achaquiento ni tan hecho leña, pero allí vamos. Pero tú no. Entonces, ¿cómo tú vas a quitarle días a las personas de vivir? Y los vas a confinar sin ser culpables. Solamente porque yo quiero quedar bien con mi jefecito en el Ministerio Público. Porque hay que ver la metamorfosis canina que tienen muchos fiscales. Esto es un trabajo, sí. Y hay que hacerlo de la mejor manera posible. Pero hay gente que se va visceral contra personas que al final no son los que eran los responsables de algo. Y aunque fueran responsables de algo, nosotros como sociedad debemos. Y veía yo a una jueza que un señor que había metido un cheque falso, y él sabía que había metido el cheque falso en una farmacia, pero si él no metía el cheque falso, no podía comprarle las medicinas que le salvaban la vida a la mamá. Y él prefirió meter el cheque falso, comprar la medicina, darle días de vida a su mamá. Lo metieron preso. Y cuando fue ante la juez y él se declaró culpable y todo, la juez le dio la sentencia y un sobreseimiento en el caso. Porque lo que él hizo fue darle días de vida a su mamá. No lo hizo para comprar porquerías, tonterías. Y eso se lo vengo diciendo hace tiempo. El policía no está para poner boleta en el tránsito, ni el agente del tránsito.
está para proteger a la gente para que no cometa la infracción. Y si hay circunstancias atenuantes, entonces no pongo la boleta. Pero la mentalidad inquisitiva de yo tengo el poder, yo soy el poderoso. Y eso es lo que pasa con muchos, y muchos jueces, y muchos fiscales, que dejan la humanidad y se transforman. Y estos son estudios que se han hecho cuando la gente se preguntaba cómo el pueblo alemán, el 90% del pueblo alemán, le hacía caso a este ñame de Adolf Hitler. Dale poder, dale control, dile que sapea a los vecinos. Ajo, les encanta. Les encanta. Todos estos fascistas. ¿Qué fue lo primero que hizo Fidel Castro en Cuba? Comité de Defensa de la Revolución. El poco de sapos en la vecindad que si sapeaban a alguien, entonces le regalaban una libra de azúcar, una libra de café, porque era un buen revolucionario, sapeando a sus vecinos. Lo mismo que hizo Hitler. La misma historia que tienen en Corea del Norte, que tienen a un niño endiosado que había entregado a los papás porque habían pensado mal del líder y fueron fusilados los papás. Es una leyenda urbana allá en Corea del Norte. Pero ese es el control. Y eso es lo que le encanta a los guardias de seguridad, de los bancos, de donde usted vaya, del supermercado, en el extra. Ay, les encanta firmar el recibito ahí. Esa gente de las paqueteras, eso, en los almacenes estos ruchos. Eso esa es la motivación, el control. Y está en todas las esferas sociales. Porque les encanta. Y esos serían partidarios de Himmler, serían partidarios de Hitler, serían partidarios de Hugo Chávez, de Fidel Castro. Porque les encanta el poder. De Mussolini, de todo lo que sea persecución del ser humano. Porque allí es donde demuestran de verdad lo que llevan por dentro. Estas doñas que están en las iglesias, que son de que las que acomodan. Ay, papá, esas están después del Papa. Esas son las que mandan, hacen y deshacen. El control, les encanta el poder. Les encanta ese ego de que yo soy yo. Eso les encanta. Eso es lo que pasa con esto. Que es lo que yo se lo dije a Pillín. El único periodista que y me llamaron varios colegas que estaban en la campaña. Contra, no te metas con él, todavía no ha llegado. ¿Para qué tú te metes con él? No sé, porque es que evidentemente, primero no tiene la experiencia y segundo, ¿cómo va a agarrar? Hey, vicepresidente, canciller, granjéate allí, gana experiencia internacional, gana experiencia diplomática, busca la presidencia. Lo que está haciendo Marco Rubio, lo que hicieron mucho. Varela fue canciller de Martinelli. Y así. Entonces, es un puesto que te ayuda, pero no le ayudó. Y hoy está allí con el cubito de José Raúl Mulino por no hacerme caso. Por no hacerme caso. Por querer meterse en lo espeso del chicheme. Porque yo quiero tener control. Porque yo tenía la computadora del Tribunal Electoral. Este no es PRD. Este se inscribió ayer. Este no le deme el puesto. Y que no hay ninguna persona en este país de carta cabal. No hay ninguna persona honesta en este país que haya estado en la presidencia de la República y que diga, esta máquina hay que sacarla de aquí. No. Todos la usan. Desde que Ernesto Pérez Valladares la puso, con el contubernio de los magistrados del Tribunal Electoral de esa época, eso no ha dejado de el clientelismo político primero. Y no ha habido un estadista en ninguna de las administraciones después de la de Ernesto Pérez Valladares. Porque todos la han utilizado. Y eso es lo que quería Pillín y ahora está donde está porque no le hace caso a los viejitos. Bueno, mis amigos, vamos a la pausa y regresamos en breve. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad.
En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Continuamos en nuestra sección internacional. Oye, dejen el relajo, hombre. Están vacilando aquí con esto de lo que les estoy diciendo del control de las paqueteras y de las iglesias. No, en las iglesias evangélicas igual. ¡Ajo! Usted va a una iglesia evangélica y los que están al lado del pastor con los diezmos y la cosa. Bueno, pero por lo menos aquí todavía no hay las apariciones de que Dios me dijo que me comprara un iPhone 17 o 24, no sé qué. O me comprara una Prado, como pasa en otros países. Dios mío, y hay idiotas que les creen. De verdad que no hay otra palabra para una persona que crea esas estupideces. Automáticamente me paro y me voy. Eso de que el Dios te va a dar el doble o el triple, bueno, agárralo tú. Que vas a quitarle la plata a la pobre gente. Cuando el Señor dijo, no, esto no es por plata. Pero bueno, eso por ese lado. Y acá en la parte internacional les decía, pues, la austeridad con que fue la toma de posesión del presidente de Honduras me encantó verla, porque no gastó el $1.000.000 que le habían asignado, porque era lo que se había usado en la toma de posesión anterior de Xiomara Castro cuando mandó a remodelar el Estadio Nacional, bombo y platillo, y yo que soy social, ella comunista, había que gastar por el bombo y el platillo que quería darse. Y este señor dijo, no hay cena de Estado, no hay más nada, vamos a la asamblea, tomo posesión, y no hay acto multitudinario ni transporte de gente, porque no hay plata, no hay plata para combustible, no hay plata para esas cosas. Así que no sé si lo hizo solamente con el cuerpo diplomático acreditado en Honduras y ya. Pero fue muy sobrio, una persona centrada en las cosas cuando el dinero no es de él. Y eso es lo que es. O sea, yo no entiendo por qué aquí... Miren, Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos y él no invita a jefes de Estado. Y el protocolo gringo no invita a jefes de Estado a las tomas de posesión. Pueden invitar a cualquier pelafután, pero no invitan a jefes de Estado. Y ellos tienen plata. Y es una locura. Como por acá, todo los hoteles, todos los banquetes y las cosas que hacen es una locura de gastadera de plata. Pero con buen pie empieza el nuevo presidente de Honduras. Para servirte estamos. Honduras tiene un nuevo presidente. Nasri Asfura asumió este martes la máxima jefatura del Estado. En una ceremonia en la sede del Congreso Nacional, el presidente Asfura dio su primer discurso donde definió las prioridades de su gobierno. Seguridad de frente a luchar contra la inseguridad. Salud. Mora quirúrgica y atender con medicina a la gente. Educación. Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1.270.000 alumnos de primer grado hasta 11º. Inversión. Necesitamos generar trabajo. Necesitamos generar empleo. Oportunidad para la gente. Con prosperidad, infraestructura importante para el desarrollo del país. Programas sociales, claro que sí. Llevarlos distintos de colores a todo un pueblo. Una nueva etapa comienza para Honduras. La abogada hondureña Marcela Caro, residente en la ciudad de Miami, cree que el presidente Asfura tiene mucho trabajo por hacer. Tiene que enfocarse en reforzar la economía, generar empleos, combatir la corrupción, mejorar la seguridad y la educación.
para volver a recuperar esa esperanza y esa confianza que el pueblo hondureño necesita y sobre todo defender siempre esa democracia. El nuevo inquilino de la Casa Presidencial de Tegucigalpa comienza su administración y desde el primer día pretende cumplir su promesa de campaña. Tenemos que ponernos a trabajar con humildad. Janoy Martínez, Martín Noticias. Bueno, y es que el trabajo es el que te va al final, se va a ver si lo hiciste, no la propaganda. Yo recuerdo ver la televisión hondureña, la cantidad industrial de propaganda gubernamental de lo que decía hacer la señora presidenta Castro. Y al final su partido no logró ni siquiera el 20% de los votos, o sea, no le llegaste al pueblo. Porque las obras hablan por sí solas, no necesitan publicidad. Esto de con paso lento como las que tenemos aquí, no van para ningún lado. Pero, bueno, eso lo tienen en muchos países, en nuestro, digámoslo así, en nuestra política criolla, subdesarrollada y súper atrasada, lo tienen de esa manera. Y bueno, ahora quieren los europeos seguir la persecución. Todas las huestes de los progres del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, quieren ir en contra de Elon Musk. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Seguridad y la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, defiende la normativa digital europea en el programa matutino Europe Today, en un momento crucial en el que la Comisión ha iniciado una investigación sobre Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa X de Elon Musk. La investigación se centra en la creación de imágenes sexualizadas con IA. So it's obligation under DSA that always the service providers, they have to assess and mitigate the systematic risks what they are posing, and now we see that Grok is now included more and more to X services. So to really look that how the risks are taken care there, and also we saw also that there was certain illegal content that Grok was pushing. We know that now the feature has been changed, but we are also now analyzing about the other risks really related to Grok. La comisión investiga la función del chatbot que se ha utilizado para generar desnudos de mujeres reales y chicas menores de edad sin su consentimiento. La herramienta generó millones de imágenes sexualizadas en cuestión de semanas. La investigación sobre Grok se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones transatlánticas sobre la normativa tecnológica de la UE. La administración Trump acusa a Bruselas de exceso de regulación. Virkkunen, por su lado, insiste en que estas normas se aplican para lograr un entorno digital más seguro, transparente y democrático. Bueno, y por los lados de Venezuela, la cosa se puso color de hormiga. Ayer Marco Rubio, y hoy está presentando un informe al Senado de los Estados Unidos en una comisión del operativo del 3 de enero, pero ayer Marco Rubio le dijo a los que están allí encargados que la rienda es cortita y que también pueden ser compañía del que está si tienen suerte, pueden ser compañía del que está en Nueva York ahora mismo. Y se lo dijo directamente a la que ellos han puesto encargada para hacer los negocios sucios en Venezuela, porque venía saliéndose del tiesto en estos últimos días y andaba con lo de los presos políticos que no los quieren liberar, que buscan subterfugio, con listas chimbas y todo lo demás. Y ya Marco Rubio, que fue el que encargó Donald Trump como el encargado de Venezuela, pues le dijo ayer que o se ponen pilas o la Fuerza Delta va por ellos. Pero mientras tanto, la gente en Venezuela está reclamando por la libertad de todos los presos políticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en la red social Truth Social sobre la excarcelación de presos políticos en Venezuela. El mandatario dijo que le complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas. También escribió que agradece a los líderes de esa nación por acceder a este importante gesto humanitario. La organización sin fines de lucro Foro Penal Venezolano contabiliza este martes nuevas excarcelaciones. En el Foro Penal ya tenemos registradas 271
excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos en el país desde el 8 de enero, de este año. Se trata de 231 hombres, 40 mujeres. Jimmy Santomé confirmó que aún restan más de 700 personas arrestadas por causas políticas y dijo que la ONG estudia cada caso de represión por parte del régimen. Toda detención política es necesariamente arbitraria, pero no toda detención arbitraria es necesariamente política. Y para tomar en cuenta las diferencias hay que basarse no solo en las causas, sino también específicamente en las finalidades que queden demostradas en cada caso concreto. La lucha por la liberación de estos presos políticos cuenta con aliados en la sociedad civil venezolana, a los que se ha unido el movimiento estudiantil universitario. Desde la Universidad Central de Venezuela, alumnos de esta casa de estudios se han pronunciado en contra de la represión del régimen y apoyan a los familiares de los encarcelados bajo estas circunstancias. Así lo ratificó a Martín Noticias en entrevista desde la capital venezolana, Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Desde el movimiento estudiantil de todo el país y en específico la Universidad Central de Venezuela, también hemos sido víctimas de persecución, teniendo incluso en alguna oportunidad consejeros universitarios detenidos que son parte de la estructura de la Junta Directiva de la Federación, y también hemos sido víctimas de cómo se han llevado detenidos de manera arbitraria a profesores que aún siguen detenidos, como el profesor Jesús Armas. Antes estaba también retenida de manera arbitraria la profesora Rocío San Miguel, y hoy por hoy tenemos a 2 estudiantes todavía detenidos de manera política, un estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos y un estudiante de la Escuela de Derecho. Además de acompañar a los familiares de presos políticos en las vigilias, los estudiantes universitarios han protestado recientemente en plena vía pública de Caracas para reclamar la liberación de estos encarcelados. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, y pues sí, los mismos familiares, todos quieren que se liberen a todo el mundo, pero están tratando de maquillar y están tratando lo de los drones del fin de semana y decir que más o menos están en control y levantar cara nuevamente para no sé qué. No tienen ni la menor idea de lo que les pasó el 3 de enero y quieren un segundo round. Ya se están levantando esas voces porque tienen que liberarlo, y el tuit de Donald Trump pues así lo pide. El régimen venezolano ha anunciado la liberación de varios presos políticos como parte de acuerdos y presiones internacionales. Aunque Delcy Rodríguez dijo que son más de 600 liberaciones, la ONG Foro Penal Venezolano registra 260 excarcelaciones aproximadamente desde el pasado 8 de enero. Desde el Congreso de Estados Unidos, la legisladora republicana María Elvira Salazar instó a Caracas a liberar a todos los presos políticos. Esto lo escribió la congresista en su cuenta de red social X. La liberación de presos políticos es una noticia bienvenida. Estos venezolanos son patriotas encarcelados por enfrentarse a la tiranía. Sin embargo, muchos aún siguen injustamente detenidos. Delcy Rodríguez debe ordenar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Y así es que se manifiesta. Y usted tiene que darle el apoyo. No venir como Rigoberta Menchú a hablar de los pueblos y ni siquiera apoyas a una premio Nobel, a otra mujer, a María Corina Machado y al pueblo venezolano. Por eso yo no le creo a nadie de esta gente que no. Lula, lamentablemente tuviste tu chance, hermano. Y nada. Apoyar a la dictadura de Maduro. Por eso es que, pues, Donald Trump es Donald Trump. Y no le gusta a mucha gente, pero es el único en el mundo que hizo algo contra una dictadura que oprime a un pueblo. Nadie más. Todos los demás calladitos se ven más bonitos. Y el único dictador que entregó el poder fue Pinochet en Chile. Todos los demás lo sacan con los pies por delante. Qué locura, ¿no? Bueno, las cifras de las personas fallecidas por las tormentas invernales del enfriamiento global, pues suben vertiginosamente. La histórica tormenta que azotó gran parte de Estados Unidos aún no ha terminado, ya que se espera que llegue más aire ártico que prolongará las temperaturas bajo cero en zonas ya cubiertas de nieve y hielo. Aunque la tormenta invernal afectó a millones de estadounidenses, sus efectos más duraderos se concentran en una franja que abarca desde el extremo oriental de Texas hasta el norte de Luisiana, Mississippi y Nashville, Tennessee. A medida que persisten las temperaturas bajo cero, el número de muertos ha aumentado a al menos 30. Bueno, y eso por allá pues está
dándose esas cifras, tratando de buscar la normalidad, pero todavía siguen las temperaturas muy fuertes, muy frías, y pues hacen que las labores de mantenimiento y rescate sean más difíciles. Entre tanto, pues la situación en Minneapolis, después de que Donald Trump haya dicho que va a una comisión especial a hacer la investigación y que él quiere saber la verdad desde el punto de vista imparcial para lo que está pasando, pues mantiene en vilo a los Estados Unidos. Se espera que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, abandone Minneapolis el martes, ya que la administración Trump reduce su presencia federal en la ciudad tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. El asesinato de Alex Pretty, enfermero de la UCI, a manos de agentes de la patrulla fronteriza, desencadenó una fuerte reacción política contra la represión de los manifestantes que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Bueno, y entre otras noticias, pues siguen los ataques a mansalva de Rusia contra la población civil en Ucrania. Al menos 22 personas han resultado heridas en ataques rusos nocturnos contra la ciudad de Odessa, en la costa sur de Ucrania. La Administración Militar Regional de Odessa informa de que una lluvia de drones impactó contra edificios residenciales y una obra en construcción durante la madrugada de este martes, causando daños materiales. De los heridos, 14 sufrieron heridas leves y fueron atendidos en el mismo lugar de los hechos, mientras que los demás permanecen hospitalizados. Los ataques también han alcanzado Kharkov, en el noreste, donde, según las autoridades, varios asentamientos han sido atacados con una combinación de misiles y drones. Bueno, y entre tanto, la cifra de la cantidad de gente que han matado el régimen iraní puede ser superior a los 29.000 en la mayor masacre de población civil que protesta por un gobierno y que el mundo calla. La represión de las protestas en Irán oscilan entre las aproximadamente 3.100 según los medios de comunicación estatales y las más de 30.000, de acuerdo con fuentes independientes. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, afirmó haber recibido informes de que la cifra real podría alcanzar las decenas de miles. El doctor Hashim Mohsensadeh, cirujano afincado en Francia con contactos en hospitales de Irán, declaró a Euronews que se han registrado al menos 22.000 muertes en instalaciones forenses. El galeno afirmó que algunas evidencias indican que las fuerzas de seguridad dispararon a personas que huían y denunció que más de 900 cadáveres habían sido trasladados a un cementerio de Teherán en apenas 36 horas. La recogida y el transporte de una cantidad tan grande de cadáveres, opinó Mohsensadeh, requieren de una amplia operación logística e hizo hincapié en que el gobierno estaba preparado puesto que había planificado con antelación tal situación. Añadió que varios miembros del personal médico iraní han sido detenidos para atender a manifestantes o por negarse a cooperar con los agentes de seguridad. Diría la señora Sheinbaum en México que es un asunto interno, 30.000 muertos, facilito, ¿no? Tranquilo, eso es un asunto interno de ellos. No es como el genocidio en Gaza, no, eso España no tiene nada que ver en eso. Bueno, y hablándoles de España, terminó la Fitur, pues el Caribe se llevó el premio, en tanto República Dominicana como el próximo, que es Puerto Rico, pero adivinen quién es el patito feo. Fitur Madrid 2026 finalizó. La Feria Internacional de Turismo que cada año se realiza en la capital española marcó récords según los organizadores. Fitur 2026 ha sido un éxito. Hemos alcanzado las cifras históricas del 2025 en términos de asistentes, alrededor de 255.000 personas, y muy de destacar el crecimiento de los asistentes internacionales, que se sitúa en el 12%. México fue el país invitado en esta ocasión, y para el próximo año otro de la región será el gran homenajeado, Puerto Rico. Yo creo que Fitur es una gran plataforma para que esa competencia que tenemos que hacer con otros destinos que tienen sus atributos, colocarnos en una posición de ventaja para promover que más personas no tan solo vayan por primera vez a San Juan, sino que repitan su estadía nuevamente. El alcalde de San Juan, presente en la cita, enumeraba el aumento del turismo en la isla. En sentido general, el Caribe experimentó en 2025 un crecimiento significativo. Aquí vemos la llegada de
visitantes a República Dominicana. República Dominicana recibió el año pasado más de 11.676.000 turistas. Y otros países de la región, sin una marcada tradición en el sector, rompieron récords históricos. Hoy celebramos una noticia que nos llena de orgullo. Antes de terminar el año, Guatemala alcanzó su meta de visitantes. Guatemala, que tiene en la colonial ciudad de Antigua, en sus volcanes y en el lago Atitlán sus principales focos turísticos, superó los 3 millones de vacacionistas foráneos, muy superior a las expectativas de Cuba, con una marcada variedad de atractivos que acudió a la cita turística española con Mijaín López como embajador. Resaltar que Cuba no solamente se viste solamente de playa y de sol. El kiosco de Cuba quedaba muy lejos comparativamente hablando con lo expuesto por otros destinos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de noviembre habían llegado a Cuba 1.629.787 visitantes internacionales. Según la tendencia, cuando se compilen las cifras totales, 2025 cerró con 1.8 millones de vacacionistas extranjeros aproximadamente, el peor año desde 2003. Y es que quienes visitan la isla experimentan los mismos males que padece la sociedad cubana: continuos apagones, falta de productos básicos y combustibles, la crisis con la recogida de basura y ahora, para colmo de males, la situación epidemiológica de los últimos meses. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y la cosa está tan mala que ahora que México ya no les va a mandar petróleo, le quedan como 5 días nada más con las reservas que tienen allá, antes que llegue el barco que venía de África se fue para República Dominicana, o sea que no tienen ahora mismo de dónde sacar petróleo. Y si usted quiere conocer de Antigua, en Guatemala, un lugar espectacular, pues Cristian Robles en su canal de YouTube tiene un tremendo reportaje de esa visita que él hizo allá a Antigua, Guatemala. Ya nosotros fuimos hace mucho tiempo por allá y eso debe haber cambiado bastante, pero sí, muy bonito Antigua, Guatemala. Y ahora, pues, ¿para qué más? Pues vamos a hablar con Joanny Sánchez, que nos tiene la cocoa de hoy en su cafecito informativo. Vamos a prepararle la cocoa, porque de verdad el cafecito informativo de Joanny de hoy está para no dejar ni un sorbito. Y hablando de electricidad, pues resulta que la gente estaba bastante enojada y molesta con unas declaraciones que han circulado recientemente, aunque en realidad se trata de una filmación de noviembre del año pasado, una conversación entre el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y una vocera oficialista cubana, Arlene Rodríguez. En ese intercambio, pues Arlene dice nada más y nada menos que José Martí no había conocido la electricidad para restarle importancia, quitarle peso a todas estas quejas ciudadanas por los largos apagones en Cuba. Ella, en plan casi irónico, pues asegura que Martí no necesitó de la electricidad para crear sus grandes obras, para subir su escritura a los altos cielos de la creación literaria, poética y hasta filosófica en lengua hispana. Sin embargo, bueno, pues estas declaraciones de ella, que fueron dichas como prácticamente en una conversación sin mayor trascendencia, han comenzado ahora a circular con fuerza y generado todo el malestar que se imaginan, porque está claro que tratar de imponernos esa manera de vivir decimonónica, quitarnos, recortarnos, amputarnos las ventajas de la modernidad, donde no solamente está la luz eléctrica, está la conectividad, la navegación web, que ahora mismo en Cuba es catastrófica. Señoras y señores, Texas, el monopolio estatal de telecomunicaciones, debería dejar de cobrar sus servicios, porque no puede ser que los clientes tengamos que pagar por un funcionamiento tan catastrófico de la conectividad y las telecomunicaciones en general. Bueno, pues estas declaraciones de Arlene Rodríguez no solamente demuestran
pues su falta de sensibilidad con los millones de personas que en esta isla estamos sufriendo los cortes eléctricos cada día, sino su desconexión con la realidad. Esto es importante subrayarlo porque estas declaraciones de la alta cúpula, aunque ella no tiene una cartera ministerial, sin embargo es una de las voceras de la primera línea, uno de los altavoces y cajas de resonancia principales del régimen cubano en cuanto a comunicación pública, pues cuando una de estas personas, sea un ministro, un alto funcionario o un vocero oficial, pues hace este tipo de declaraciones, lo que deja en evidencia es la falta de conexión, la falta de vínculo con la manera en que se vive, se piensa y se opina a nivel de calle, la gente común. Y está claro, pues desde su comodidad, desde sus oficinas climatizadas, desde sus asientos mullidos, desde probablemente las preventas que hacen que a su refrigerador no le falte nada o casi nada, pues se atreven a hacer este tipo de aseveraciones que son profundamente impopulares. Es más, yo creo que esto lleva a una disculpa pública, incluso una remoción, porque evidentemente usted no puede tener un micrófono cerca de la boca para decir semejante sandeces indelicadas que generan, reitero, mucho enojo y mucha molestia popular. Pero ahí están con la impunidad de no tener un adversario frente a esos mismos micrófonos. Estoy segura, muy segura, que una figura como Arlene Rodríguez y tantas otras no se atrevería a decir algo así si tuviera la posibilidad delante de ella de un debate de otra persona que le salga al paso, que diga otros argumentos y que pues riposte o niegue lo que está afirmando. Pero bueno, cuando se tiene el monopolio del micrófono se cometen estas meteduras de pata. Dante hubiera tenido que crear un círculo especial que describiera a las prisiones cubanas. Los centros penitenciarios de la isla son un submundo, un inframundo plagado no solamente de violaciones a los derechos carcelarios, sino también con agua contaminada, raciones de comida menguadas, hacinamiento y mucho irrespeto a la vida humana. Ahora se ha sabido que la situación de los derechos humanos en estas cárceles ha sido catastrófica a lo largo del mes de diciembre, según un informe que se publica mensualmente de la mano del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. Esto es una organización independiente, claro está, porque el propio régimen no va a hacer este tipo de auditoría. Pues esta organización ha publicado un informe y asegura que durante ese mes, el último del pasado año, pues se registraron al menos 61 violaciones de derechos humanos y también la muerte de un recluso bajo custodia estatal. Estos datos están recopilados a partir de testimonios de familiares, denuncias directas y también un seguimiento a casos individuales, pero probablemente las violaciones de este tipo, los daños a los reclusos por falta de atención médica, por nutrición muy deficiente y demás desmanes, pues estos números no se sabrán nunca, porque sacar información desde el interior de una cárcel cubana es muy difícil, y por otro lado porque las familias normalmente están rodeadas de mecanismos de presión, amenazas que les impiden denunciar. Por ejemplo, cuando un preso muere en condiciones lamentables, se le niega el acceso a una atención sanitaria, bueno, pues después la policía política presiona a los familiares para que no den declaraciones y no contacten con organizaciones como este Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que ha informado ya o publicado el informe de diciembre de 2025. Bueno, muchas gracias a Giovanni, y de verdad, si así no vieron a la Fuerza Delta de Cuba cómo salió de Venezuela en cajitas de zapatos, así mismo los dejaron. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.